Buenas tardes a la tarde científica. Hoy jueves avanzando la semana, ya cerca de el viernes del encuentro social, el encuentro del desarreglo, como lo hemos denominado aquí. Hoy quiten los niños que muchas veces no entienden el lenguaje. Muchos escolares ya formalmente empiezan sus labores educativas el próximo lunes. Entonces hay muchos televidentes niños que quizás no entienden el lenguaje. Y cuando a usted no le dan razones que conlleve un tema, entonces vienen las malas interpretaciones. Y por eso que yo le digo que si tiene una niña por ahí, es mejor que usted la aparte de la conferencia de hoy para que la niña no interprete de forma unilateral y pueda hacer malas interpretaciones de lo que yo voy a hablarle en el día de hoy. Yo quiero relacionar el proceso menstrual en función de algunas anomalías que se presentan en el proceso de menstruación y que podrían parecer inadvertidas y son datos de que algo no está funcionando bien en el proceso menstrual de la mujer, que es de forma natural. Eso es un acto fisiológico donde aquella célula sexual femenina que no hizo sintonía con el espermatozoide, entonces no se produjo lo que se llama la fecundación. Entonces hoy, como un regalo especial, ya en la postrimería casi de la semana, dando estas informaciones que ustedes no van a alcanzar en ningún otro lugar. Son motivaciones que se desprenden del consultorio y que nosotros tomamos estas informaciones para comunicárselas a ustedes. Por consiguiente, hay que incluir mujeres premenopáusicas, ya casi al borde de desaparecer su menstruación, la primera menarquia, la primera menstruación, y mujeres ya propiamente que reciben sus procesos menstruales. Se tenía, cuando no había estas informaciones, se tenía la impresión de que los genitales de la mujer es un área sucia. De ahí que recurrían al jabón de cuava, que es lo que sirve para ropa sucia. Entonces, hasta que incursionaron unos especialistas de la generación mía en adelante y empezamos a dar conciencia educativa que el proceso menstrual es un proceso normal, por consiguiente no tiene que poner ningún aditamento, entiendo óvulo o cualquier sustancia pendente a usted mantener una higiene en ese lugar. Simplemente ponerse sus toallas sanitarias. Entonces no es conveniente usted ponerse nada dentro. Que por eso es que se tenía el concepto de que ahí venía una podredumbre, que era un fregadero que iban a abrir
Entonces, por radio y televisión empezaron a anunciar los óvulos, las duchas vaginales, incluso en las construcciones residenciales estaba el bidé famoso, que era un chorro de agua hacia arriba. Y en función de la lucha permanente en los medios de comunicación, radio, en la emisora de José Torres en Universal, empezamos a luchar en contra de eso, que es un proceso fisiológico que no está contaminado con nada, y por consiguiente usted no tiene que estar lavando, ni usar jabones especiales que lo que hacen es que matan el pH vaginal. Esa es una lucha permanente en función de eso. Una lucha permanente porque todavía hay mujeres que persisten en las duchas vaginales y lo que hacen es que acaban con el pH vaginal. ¿Qué es el pH? El pH vaginal lo da el bacilo de Doddenheim, que es una sustancia ácida bactericida, porque la vagina es una cavidad potencialmente abierta. Está en contacto con el medio exterior. Entonces Dios, como sabe tanto, pone ese antiséptico natural, que es el bacilo de Doddenheim, que anda entre 4.5 a 2.5, para ese líquido que Dios puso ahí, lactobacilo de Doddenheim, entre como un purificador. Pero las malas informaciones que no se desprenden de ese medio, porque nos han dado todas las facilidades del lugar, pero que no basta una golondrina en el verano. Se necesitan que los medios de comunicación, esa radio televisión dominicana que hace ostentación de haber avanzado, no tiene problemas educativos. Se ha quedado en la televisión pública. Entonces hay que bendecir permanentemente a Mario Lama Landay, doña Elsa y toda la compañía de la idea de propiciar canales culturales, porque parece que le tenemos miedo a la información. Y de forma clandestina, de forma muy subrepticia, al margen de la realidad, muchas mujeres siguen implementando esa higiene que es innecesaria. Una higiene que no es necesaria. Porque la menstruación, repito, es un proceso fisiológico, sangre roja, no maloliente, que discurre entre 3 y 7 días, que es el ciclo menstrual. Y se produce porque no hubo una sintonía entre el espermatozoide y el óvulo de la mujer, que es la célula sexual femenina. Entonces se expresa en una menstruación. Esa menstruación que las mujeres se afanan de poner antisépticos, entienden que el proceso es traumático y que tiene que haber malos olores, y eso no es verdad. Hay malos olores cuando usted tiene una infección. Muchos pacientes, doctor, yo siento como que mi secreción huele a perro muerto. Le estoy diciendo 30 años de ejercicio, de atención primaria en mi consultorio, paradigma, el colegio médico no me manda ninguna felicitación, padre de la medicina en República Dominicana. Pero yo sé lo difícil, los reconocimientos de los hombres que avanzan
el primer gobierno después de la independencia, de 1844, el primer gobierno presidido ahí por una junta gubernativa, el primer decreto fue expulsar a los hacedores de la independencia, a Juan Pablo Duarte, ahí mismo, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, el primer decreto de la Junta Gubernativa. Entonces no nos ilusionamos con recibir la retribución social, que digan que yo sé mucho, ni nada de eso, porque eso no me llama. Sí me satisface dar este tipo de información atípicas que todo el mundo le tiene miedo y que la gente sigue con esas prácticas. Eliminamos aquellos baños que tenían un chorrito de agua para que el chorrito de agua le penetrara directamente en la vagina. Eliminamos eso con los ingenieros. Y hemos eliminado aquel jabón cáustico que lo mandaban para Nueva York, para Pensilvania, lo mandaban para Boston. Y una sustancia cáustica que destruía el pH. Pero entonces hay una mentalidad de que eso está sucio. Y tremendo error. Entonces mi comparecencia va dirigida a ustedes que entiendan que si eso tiene mal olor o tiene algunas erupciones o se pone negro, es porque hay algún problema. Y que hay un médico especialista en el área de ginecología que defino entre mis alumnos de UNIBE, defino la ginecología como el estudio de los órganos reproductores y sexuales de la mujer. Esa es la ginecología. Cuando le daba la asignación, lo primero es que usted no puede irse sin la definición de lo que es la ginecología. Es el estudio de los órganos reproductores y sexuales de la mujer. Y orientarlo sobre esa parte fisiológica, porque es que tenemos una mentalidad totalmente atrasada de curar enfermedades, no de preservar lo que está bien. Entonces yo empiezo en mi comparecencia, en mi docencia de ginecología obstetricia, maestro de muchos años, es dándole la definición de esos órganos reproductores. Así que suéltame para regresar, pero suéltame. En el día de hoy estamos vinculando los genitales externos, que son labios mayores, labios menores, y que forman lo que se llama la vulva, lo que se llaman los genitales externos. Y en los genitales internos está el útero, cuya parte inferior termina en la parte superior de la vagina. A ambos lados están los ovarios y dijimos en la plática anterior que en ese lugar, el útero, se da un proceso de menstruación, pero también en ese lugar sirve para albergar el producto de la concepción. Y conjuntamente con la vagina, tiene la vagina el papel de ser el órgano del coito o de las relaciones sexuales. Quiten esos niños de ahí, de las relaciones sexuales, de la excreción, de la menstruación y órgano del parto.
aunque ya no quieren hacer parto, lo que quieren hacer todo cesárea. Entonces, en ese contexto, ya con el conocimiento de esas áreas, usted puede entonces entrar en el estudio de esos lugares. Esas son estructuras sumamente delicadas en la mujer, sumamente delicadas. Y parte de la autoestima, porque usted puede creer que está acabando y tener un mal olor ahí. Así no se me enojen cuando yo le hago, no es una recriminación, no es, diríamos, una ofensa. Yo lo que quiero es que tú como mujer, a través de tus genitales internos y externos, lo tenga en buenas condiciones. Porque hay mañoso que teniendo con las relaciones y con el otro dedo poniendo el dedito en la vagina, y sin la mujer darse cuenta, oliendo. Hay hombres mañosos que en vez de ayudar, entonces empiezan a descalificar a esa mujer. Tú sabes que fulana, no se lo dicen a ella. Es decir, que cuando usted ve a un hombre en esa práctica, de que usted lo ve aquí arriba y allá abajo con el dedito y llevándoselo a la nariz, lo está cuestionando a usted, le está cuestionando a usted. Entonces, si usted está bien, huele 20,000 veces que tú no vas a encontrar nada ahí. Pero si tú eres de esas mujeres que piensan que eso está sucio, que eso es un lugar asqueroso y que hay que comprar el emisol y que hay que asearlo, que huele a bacalao, entonces tú estás perdida porque cuando encuentre un hombre que tenga buena condición educativa, no un perrón, sino un hombre que tenga una buena, se va a dar cuenta que tú tienes infección. Ahora, el loco viejo hasta hace sexo oral y tú lo ves con muchos problemas. Cada día hay más hombres con cáncer amigdalino, con cánceres de las cuerdas vocales, porque ellos no respetan. Ellos también tienen la fase curativa en su cabeza. Entonces, esta sesión de hoy, especialmente de Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, ahora con televisión abierta en el sur y en el norte, en Puerto Plata, el circuito Musa, retransmitiendo íntegramente en los canales el 30 y el 33, porque somos así como empresa televisora, que si es para la educación no importa que se conecten. Eso lo ha dicho Catherine aquí y lo ha dicho Mario. Si es para educación no importa. Por eso una vez estaba en un resort y me encontré en horas de la madrugada transmitiendo mi programa. Qué bien, le satisface a uno. Entonces usted debe tener en cuenta que eso no debe tener problema de mal olor. Que si usted se acostumbra a la inmundicia, a los malos olores, pues entonces usted entiende como que eso es normal que esté así. Entonces vienen las enfermedades bucales y vienen las enfermedades odontológicas de cultivos que se han hecho a nivel de dientes y han encontrado herpes y han encontrado virus del papiloma humano y hasta cocoide de la blenorragia, que decían gonorrea, hay que decírselo así cerca, quiten ese niño de ahí.
ese come boca, quítenos de ahí. Entonces, usted va orientando a esa paciente o a esa mujer para que tenga su estima alta. ¿Qué tiene que tener? Una menstruación roja, no puede tener esos coágulos negruzcos, alcalinizado, lleno de inmundicia, ¿por qué que se convierten en coágulo negruzco y maloliente? Porque en la práctica de microbiología en la UAS nos dijeron que la sangre es caldo de cultivo. Donde quiera que hay sangre contaminada, van las bacterias, porque la sangre es una proteína. Entonces se acercan a esas bacterias y producen esa descomposición vaginal. Y usted es ignorante, y ella también, tienen relaciones en ese sentido. Por eso son cada día más frecuentes las enfermedades de transmisión sexual. Es una pena lo que se está... Eso porque todavía tenemos el concepto que eso es un área sucia. Es un zafacón que hay que lavarlo después de la menstruación. Y no es posible. No se puede así. No es posible. Entonces usted tiene que propiciar situaciones donde haya una higiene a nivel de sus genitales. Doctor, me salen bolitas después de la menstruación. Tú tienes herpes tipo 2. Y toman el área más vulnerable, inmunológicamente vulnerable, como si fuera un caldo de cultivo, y aparecen. Entonces, a través de la historia clínica tan determinante, tan importante como es la historia clínica, usted puede hacer un diagnóstico y ayudar a esa mujer. Ayudar a esa mujer que ella creía que estaba acabando. Y ella entendía que podía solventar esa problemática con los jabones antisépticos. ¿Y por qué no? Cebolla, sábila, diente de ajo. Pacientes desesperadas. Entonces, corresponde nosotros seguir incursionando en este tipo de información para que la mujer reciba esas atenciones tempranamente. Y cualquier proceso agudo, llamado agudo en medicina, es agudo cuando la enfermedad está en su comienzo. Porque cuando se hace crónico, las enfermedades crónicas tienen un tiempo incursionando. Las mujeres de antes usaban un término muy moderno ahora, muy moderno, pero que ellos lo decían de formas que antes, estoy supurando. Ahí no puede aparecer supuración de líquido amarillento y maloliente. Tampoco puede aparecer ningún tipo de erupción. Ni es colateral, no es colateral a un proceso de la menstruación que pasa. No es colateral a un proceso de menstruación que pasa. No es normal eso. Entonces revísese y hágase su evaluación.
Ahora estamos utilizando mucho el Papá Nicolau de base líquida, porque el de base líquida puede detectar mejor las enfermedades virales. Esas enfermedades virales que afectan al hombre y que afectan a la mujer. De ahí que si usted hace como quien no quiere la cosa y ese proceso se va acentuando, eso lo puede afectar en la fertilidad. Entonces dañan los tubos que sirven de conexión para el embarazo y viene el embarazo ectópico. Y vienen otras enfermedades que le dañan los genitales. Y usted no nació para ser infeliz. Lo que pasa es que no hay atención primaria. Entonces esa atención primaria nosotros la estamos implementando aquí. Para que usted vaya entendiendo lo importante que es usted tener una salud genital, ginecológica, y que usted sienta, pues usted lo ve moviéndose, moviendo los glúteos importantizando la cirugía de glúteos. Pero entonces, ¿qué usted hace con los glúteos sobresalientes, con infección? Así que suéltame y regreso. Ponme los 3 anuncios. Entonces, eso se llama salud genital. La salud genital que desde hace mucho había su centro en los pueblos que trataban la parte sanitaria. Ahora eso ha desaparecido. Casa de cita. No había que hacer eso a escondido. Entonces pasaba sanidad. Pues hemos vuelto para atrás. Porque yo he visto lugares que se ejerce el comercio sexual y usted no ve ninguna autoridad sanitaria en ese lugar, porque siempre ha existido como parte de la humanidad la prostitución comercial. Lo que es repudiable que usted quiera tapar el sol con un dedo y esas personas que interactúan sexualmente no tengan ningún tipo de supervisión, no tengan ningún tipo de supervisión. ¿Qué pasa? Que 30, 40 años atrás existían en los pueblos la sanidad, e iban los seguidores, los promotores de salud, y hablaban con el gerente, y vamos a ver cómo están tus mujeres. Entonces había más control, y aquellas mujeres que se detectaba algún tipo de infección en su área genital, esas mujeres pues se ponían en cuarentena, en tratamiento, no es que la descalificaban, se ponían en cuarentena, venían, le daban su tratamiento, y no había esta epidemia que hay. Usted sabe la displasia que hay. El virus del papiloma humano, gonococo, tricomoniasis, clamidia. ¿Por qué que no hay un seguimiento? Parece que compraron una licencia para
que sean sanas y no hay que revisarlas. Y no, el sexo es más abierto porque antes subrepticiamente existían lo que se llama esa casa de cita, la casa de cita. Entonces esa casa de cita tenían conexión con las autoridades, con el Ministerio de Salud Pública, en aquel entonces la Secretaría, que iban y hacían los cultivos del lugar, el examen ginecológico, el infección, el examen ginecológico, el de inspección, mirando, y no como se está tomando ahora como una normalidad, que usted tenga todos esos malos olores o tenga erupciones a nivel genital y usted crea como que eso es normal y que use los aditamentos de la higiene, y los óvulos y todo, y no, como que eso es normal, y usted lo que está ocultando el problema. Pero usted no está pensando que hay un problema, usted cree que eso es asqueroso, y no puede ser así. No, la menstruación es algo fisiológico. No debe haber problema. No deben existir ninguna presencia de procesos infecciosos. No deben existir. Por consiguiente, hay que reforzar la atención primaria. Y los líderes políticos unificar criterios. Usted ve a Leonel y Abinader, eso deben abrazarse. Sobre todo en este periodo de Abinader, que va a tener menos compromisos y puede ser un equipo de funcionarios que le permitan hacer el gobierno que él soñó. Porque en ese primer cuatrenio fue un grupo de inservibles. Entonces, estos mandatarios no pueden emular aquella práctica de resentimientos y de enfrentamientos, porque los rencores lo que traen es calumnia. Entonces ponen al presidente, estos insignificantes ponen al presidente, a Luis Abinader, a hablar mentira, siendo acontecimientos recientes de la historia, porque en el 2010 es un acontecimiento de la historia donde Leonel Fernández viene del 2004 al 2008 con la reelección que metió Hipólito. Entonces en el 2010 Leonel reestructura y modifica la Constitución y vuelve al esquema que soñó José Francisco Peña Gómez, de un periodo sí y un periodo no. No modificó la Constitución a favor de él, ni tenían candado. El candado se lo ponen, porque Danilo del 2012 al 16 quería otro periodo y ya esa Constitución del 2010 se lo prohibía. Entonces modifica la Constitución y los políticos de ese entonces dijeron, si peleó por este periodo, es capaz de pelear por los 12 años, por 4 más. Y le pusieron un candado, el nunca jamás. Entonces ponen al pobre Abinader a decir que Leonel le quitó el candado. Entonces esa situación es situaciones que le hacen mal al país y no permiten que la salud avance. Y hay muchos problemas
muchos problemas de demencias, problemas con la salud de la mujer adolescente y de las niñas. Muchas de esas infecciones que se intronizan ya la muchacha desarrollada vienen desde chiquita, que le dejan el pañal desechable el día entero, y ahí vierten su materia fecal y vierten su orina, porque antes, en esos tiempos, no sé ahora, costaba el pañal desechable, no sé ahora, 8 pesos. Entonces, si tú se lo dejas a una niña el día entero, no tiene que cambiar nada. No tiene que cambiar nada y no tiene que gastar los 8 pesos. ¿Pero qué le provoca eso? Que la materia fecal que tiene Escherichia coli y la orina también se vaya impregnando en esos genitales de esas niñas. Y cuando tienen 13 o 14 años, parecen mujeres viejas, pues ya vienen con una infección. Esa infección es propia de la pobreza y del abandono que hay de esa infancia, de esa primera infancia, de esa adolescente. Entonces, esa infección no se incuba a partir de las relaciones sexuales. Hay muchas jóvenes que ya están condenadas a tener infección por la mala higiene. La costumbre, la forma como la madre siguió la higiene de esa niña. Por eso yo admiro cuando una madre me lleva a una niña con flujos vaginales. No la dejes subir así. Tú eres una mamá irresponsable si hace eso. Entonces, necesariamente los líderes políticos, sobre todo Abinader y Leonel, no pueden estar peleando, deben buscar avenencia. Aparte que todo el mundo sabe que Abinader subió por Leonel. Pero usted sabe lo seteado que estaba Danilo. Y lo tumbaron en el 2020. Entonces, el problema de Abinader no es con Leonel, ese te ayudó. Además, tú tienes que entender el papel opositor de Leonel. ¿Se va a quedar así? No, él quiere subir con su fuerza del pueblo. Que es una proeza. Lo que ha hecho Leonel es una proeza. Porque el que dividió un partido como Juan Bosch duró 30 años para subir. Y en 4 años, principal fuerza política. Entonces, no estamos con un cachú. Es un tipo que fue a las homilías novenarias del fallecimiento de mi papá. Fue a esa iglesia Divino Niño y los carros llegaban a la Gustavo. Porque el tipo... Entonces, como dicen los tigres, tú lo vas a asquerosear. No. Y que te ayudó a Abinader a subir al poder. Te llegó a subir al poder. Con el que tú tienes que tener cuidado es con Hipólito y Danilo. Esos dos resentidos. Que no te dicen que son amigos tuyos ni que son enemigos. Esos dos. Pero con Leonel. Así que déjense de eso, porque es que esos males de la atención primaria, infecciones vaginales, la falta de que uno tenga que irse al pasado, que había sanidad. ¿Y dónde hay sanidad aquí? Sanidad. Sanidad, ¿y dónde? Su centro sanitario. No hay. Entonces esas niñas suben, muchas estigmatizadas con infecciones vaginales. Y creen que son sucias.
y es que usted tiene una profilaxis vaginal deficiente. Imperdible que está esta conferencia, ¿eh? Imperdible. La tengo que preparar todos los años para esta postrimería del mes de agosto. Así que suéltame, no sé cuál fue la canción, pero es de Puerto Plata. Así que regreso inmediatamente. Entonces se impone hacer voluntades por el bien y que la atención primaria no sea una quimera, sea algo real. Se necesitan ministros de salud no abanderados del lugar, de la posición, porque eso es pasajero, sino abanderado de un propósito. Hice algo por mi país. Porque ¿qué le vale a usted ser ministro y no hacer nada? ¿Qué le hace a usted? No le hace nada. Es que usted rompa paradigmas. Rompa paradigmas en función de la mejoría de este país. Usted se imagina cuando usted dice de que hospital de autogestión. Yo no he visto estupidez más grande que esa. Autogestión. Pero es que la salud pública es una prerrogativa de la Constitución. Entonces usted no puede hacer negocio. Porque cuando usted dice autogestión, significa que usted va a discriminar para propiciar la autogestión, porque la inversión mayor es el Estado. Entonces usted no puede hacer negocio. Autogestión, quiten eso de autogestión, porque la salud debe ser abierta, no en función de que rindan. Ahora, mi consultorio sí debe ser de autogestión, porque ahí yo tengo que pagar luz, yo tengo que pagar teléfono, limpieza. Entonces, si no da ese dinero hay que cerrarlo. Pero la salud pública es una obligación del Estado. Entonces, no diga que hay atención primaria de un consultorito que abre hasta las 11:30 y ya no está. Después de las 12 el médico se va. Atención primaria es lo que está ahí en Santo Domingo Norte. Eso es atención primaria. Donde están los hospitales principales con las principales especialidades. Pediatría, medicina general, ortopedia, creo que Abinader está terminando el último. Para que esos pobladores resuelvan sus problemas, eso no van a ir para Robert Reed. Entonces, estos son todos unos mentirosos. Son todos unos mentirosos engañando al pueblo. Entonces, no se pongan en diatribas. Abinader, ojalá que te enseñen este video y reflexiona que tú tienes que hacer un buen gobierno porque ya tú no tienes las bridas, las trabas que te imponían el primer gobierno, que tú tenías obligación. Ya tú pones el que tú crees que te puede hacer un buen trabajo. Guido Gómez Mazara está llamado a hacer un buen trabajo porque tiene experiencia de Estado. A propósito, estos programas se languidecen porque dicen verdades reales y él tiene que darle apoyo a sus amigos, que fue el sentir de Abinader cuando empezó el primer gobierno, de que las publicidades del Estado tenían que tener un carácter horizontal, cubriendo todos los programas, para orientar, porque la comunicación es esa.
Entonces, cuando tuve diatribas, usted se imagina Vicente Fox Quesada metiéndose, inducido por este Roberto Álvarez, que lo llama. ¿Y quién es? Un delincuente, presidente de México. O si no, pregúntale a Manuel López Obrador. Oye, hasta eso. Entonces las políticas no pueden ser cosas sucias. Cuando hay un pueblo, miren ahora, ¿qué uno va a hacer? ¿Qué es lo que uno va a hacer? 55. ¿Qué es lo que uno va a hacer? ¿Qué va a hacer uno? Oye, uno no para en su casa y prende el aire por 2 horas para refrescar la habitación y llegando de que 8,000, 9,000 pesos, nos estamos volviendo locos con salarios de hambre. Entonces en eso es que hay unificar los líderes que quieran, no mañosos como Hipólito y Danilo, sino gente de voluntad. Porque el que pone a Jenny Berenice y el que pone a Miriam es porque quiere que el flagelo de la corrupción lo quiere quitar, porque ese ha sido el talón de Aquiles que ha mutilado los derechos del ser humano. Ya ni situación sanitaria. Tú vas a un lugar y tú ves los tipos, ¿saben qué médico? Tirándote secretos, todo, porque yo tuve relaciones, pero porque no van a ninguna parte, nadie lo oye, no hay atención primaria. Así que nos encontramos mañana, ojalá les haya gustado y pónganme el like, señores, Suéltame.